estudio lo llamé desafíos. Y bueno, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, yo quise poner esa imagen porque en realidad considero que así pasa en nuestro día a día. A lo mejor no lo notamos, pero estamos así. Cualquier decisión que tomemos, cualquier paso que vayamos dando, a veces creemos que no va a ser de relevancia. Sin embargo, como lo vemos ahí en la imagen, esa persona tiene que ir concentrada, tiene que ir enfocada a lo que quiere llegar. Y bueno, obviamente en este caso, pues tiene que ir de la mano de Dios. Muchas veces no lo podemos ver, pero Él siempre está ahí con nosotros. Y como vamos a ir viendo ahorita en el estudio, vamos a ver algunos consejos, de cierta manera, que Pablo daba para un hijo que él le decía, y de cierta forma lo podemos nosotros apropiar en nuestra vida. Lo mismo en esta imagen. Muchas veces nosotros podemos ir en nuestro día a día y no dimensionamos esas decisiones que nosotros podemos tomar. Como podemos ver aquí, esta joven podría definir en cualquier momento, con una decisión que tome, como vemos a su lado derecho, pues un lugar desierto, un lugar vacío, que al final refleja caos, como lo hemos visto con Charlie, o viceversa, elegir del lado de Dios las cosas que la van a edificar, que va a tener gozo en su corazón. No sé si recordemos que Charlie nos decía, muchas veces podemos decidir ir más al oriente y al oriente y alejarnos más de Dios. Y eso no crean que pasa de la noche a la mañana, sino muchas veces es por decisiones que vamos tomando día con día. Si un día decidimos, dejo de leer porque estoy cansado, llegué tarde del trabajo y ya no leo, pues bueno, ahí bien o mal estamos tomando una decisión que nos está guiando hacia el oriente, ¿no? Lejos de Dios. Entonces, bueno, de esta forma arrancamos. En esta imagen, aquí muestro a Pablo y Timoteo. En este caso, bueno, pues Pablo ya está en una edad avanzada y como sabemos, pues Timoteo al final lo consideraban como joven. En este caso yo creo que estaba cerca de los 30 años. Y bueno, pues ¿qué sabemos, digamos brevemente, de Pablo? Pues sabemos que él, judío de judíos, ¿no? Él venía de familia de fariseos, conocían perfectamente la Biblia, la sabían de memoria, y él tenía bastante conocimiento académico. Sin embargo, bueno, sabemos que eso al final él lo desecha cuando tiene un encuentro personal con nuestro Salvador, y cambia completamente su vida, entrega su vida al Señor. Y vemos que de hecho más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento están escritos por Pablo. Entonces al final Pablo pues tenía ciertas preocupaciones de qué iba a pasar, ¿no? Porque él ya estaba viejo, y qué iba a pasar con esa iglesia que iba creciendo. Era el primer siglo y había mucho avivamiento, y le interesaba mucho qué era lo que iba a pasar. Entonces con Timoteo pues él estaba muy contento, ¿no? de su vida. Recordemos, por ejemplo, en este caso Timoteo, si vamos, por ejemplo, vamos a leer, aquí tengo algunos versículos para que me apoyen, vamos a buscarlos. Es referente a lo que habla la Biblia de Timoteo. Por ejemplo, aquí 2 de Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Entonces aquí, bueno, de primera instancia vemos que al menos su mamá y su abuela sí le hablaban de Dios. A Timoteo conocía de las Escrituras. Vamos, por ejemplo, a Hechos 16:1. Ahí dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Entonces vemos aquí Timoteo, al final no venía, digamos, como Pablo, de familia judía completamente.
su padre era griego y por consiguiente pues tenía toda esa parte o esa influencia de los griegos, ¿no? Sabemos que tenían sus dioses, ellos veían completamente diferente el mundo a diferencia de los judíos. Y eso pues nos puede identificar muchas veces con muchos de nosotros que crecimos y quizás conocíamos de cierta manera de religión, pero no conocíamos del Dios verdadero, no conocíamos de nuestro Salvador, pero al final nos da esperanza porque ahí vamos a ver la vida de Timoteo, cuánto influye, y eso es importante que nosotros lo podemos ver. También en el 2, aprovecho, dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ahí vemos que al final Timoteo era de buen testimonio ante los hermanos. Otro versículo, 2 de Timoteo 3:15. Aquí también dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Digo, esto lo leo nada más como breve introducción de la vida de Timoteo, lo que sabemos de él, y ahorita sí me voy a enfocar un poquito más a qué es lo que vamos a ver, ¿no? Aquí es lo que les decía, en el primer siglo justamente empezó a crecer bastante la iglesia. Muchos se estaban convirtiendo, pero había ciertas preocupaciones porque, miren, vamos a Hechos 16:5. Lo que les decía, miren, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Las principales preocupaciones era que lo que se hablaba o ese crecimiento que fuera en sana doctrina, digamos, no nada más crecer por crecer, y eso de hecho pasa en estos tiempos. Por eso es que escuchamos que te dicen, bueno, eres cristiano y qué denominación, y ya hay miles de nombres, ¿no? Porque al final muchas veces ya no se cuida esa sana doctrina, que es muy importante. Si no, muchas veces por eso vemos que las iglesias truenan, que hay problemas, hay rollos, porque al final no están dejando que sea Dios el que guíe la iglesia. A mí me da mucho gusto ver, por ejemplo, aquí que llego y viene bastante gente, la alabanza, todo eso habla de que está una sana doctrina, que Dios es el que está guiando, ¿no? Y hay crecimiento. Eso es algo muy bueno. Y la parte de la disciplina igual. Se tiene que tener mucho cuidado en esa parte, porque si nos relajamos nosotros como cristianos, pues al final Dios es quien nos utiliza a nosotros para arreglar ese caos o reedificar esas ruinas antiguas, ¿no? Entonces, si nosotros somos indisciplinados, pues imagínense qué pasaría, ¿no? No habría cómo arreglar ese caos. Y miren, vamos por favor a Juan 7:17. Y este versículo lo pongo porque hay personas que puedan decir, bueno, ¿cómo sé que estoy en sana doctrina? O sea, ¿cómo poder identificar? Entonces, por ejemplo, aquí estas palabras de Jesús dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Yo creo que los que estamos aquí nos hemos podido dar cuenta de eso. Le damos la oportunidad a Dios, muchas veces llegamos con dudas, no sabemos, con inquietudes, pero ahí es donde podemos decirle, muéstrame si es sana doctrina o no, y Dios claramente nos muestra. No sé si les ha tocado, a mí me llegó a tocar que me habían invitado cuando recién había aceptado a Cristo a otra iglesia en la cual pues yo acepté, digo sin saber, y al ir, digamos, tenían ciertas prácticas que al menos yo no sentía gozo o paz en mi corazón, me sentí intranquilo, yo decía, híjole, como que aquí algo no me cuadra, sin tener tanto conocimiento bíblico. Entonces, al final Dios es el que nos va guiando y ahí es como podemos darnos cuenta si la doctrina es de Dios o no. Eso nosotros le podemos hacer y decirle a Dios justamente, ¿no? No sé, quienes tengan poco tiempo o tengan dudas, todavía estén ahí viendo esa parte, pues estoy seguro que Dios les puede mostrar algo muy importante y lo vamos a ver más adelante. Igual es vital que leamos, ¿no? Ahí es donde Dios nos va a contestar y nos va a ir mostrando lo que tiene para nosotros.
Bueno, Timoteo se une a Pablo en su segundo viaje misionero. Él arranca en Antioquía, ahí sí lo alcanzan a ver. Curiosamente, Antioquía es el primer lugar donde a los creyentes se les llama cristianos. Ahí es donde por primera vez se les llama cristianos, en Antioquía. Y bueno, Pablo ahí arranca, como vemos aquí todo el recorrido que tiene, y justamente en Listra y Derbe es donde conoce a Timoteo. Miren, por ahí lo estoy marcando. Ahorita leemos ese versículo. De hecho, justamente lo leímos en Hechos 16:1. Ahí justamente dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Él es el que dice en el 3: quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces ahí Timoteo se une al viaje con Pablo y recorren toda esta parte, a ver si alcanzan a ver hasta allá. Llegan hasta Macedonia, si lo vamos leyendo ahí en Hechos, a Corinto, que incluso es cuando empiezan a fundar esas iglesias, ¿no? Vemos que hay cartas para los corintios, a Éfeso también, y después llegan hasta Jerusalén. Posteriormente Timoteo, curiosamente, va a quedarse en Éfeso encargado, y esto que vamos a ir leyendo son esos consejos que Pablo le da a Timoteo, porque al final Pablo pues le preocupaba, ¿no?, que él iba a los diferentes lugares, pero él no podía estar todo el tiempo ahí. Entonces él iba, los exhortaba, estaba un tiempo y tenía que seguir predicando. Pero al final muchas veces dejaba encargados, como en este caso Timoteo, y les decía ciertas cosas, lo que decíamos de sana doctrina, disciplina. ¿Para qué? Para que pudieran seguir creciendo. Eso es, bueno, actualmente sería lo que es Turquía, Grecia, es todo lo que estuvieron ellos recorriendo. Y bueno, vamos a ir por favor a Primera de Timoteo. Y vamos a ir avanzando poco a poco. Es en el capítulo 4, versículo 12. Le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Aquí quiero que imaginemos el contexto. Timoteo, como lo habíamos visto, era joven, y él, digamos, que era encargado de la iglesia de Éfeso. Sin embargo, imagínense ahí, pues seguramente había ya muchos ancianos, ¿no?, muchos conocedores de la palabra también, y era como un reto al final de cuentas para Timoteo, porque pues imagínense que él llegaba y bueno, tú vas a estar a cargo. Pablo, de cierta forma, al decir ninguno tenga en poco tu juventud, era tanto para él darle ánimos y también para los que llegaran a escuchar esas cartas, porque ahorita vamos a ver que él también lo hacía que leyeran las cartas, que vieran que al final él estaba dando autoridad a Timoteo. Pero aquí estoy poniendo algunos pros y contras, ¿no? Por ejemplo, él, al ser joven, pues tenía fuerza, podía ir a varios lugares, tenía energía. Digamos que cuando estás joven, pues tienes esa oportunidad, es lo que nos dice Charlie. Aprovechen, o sea, cuando están jóvenes pueden ir, discipularse, tomar estudios, ir a predicar, compartir, etcétera. Aprovechen eso que tienen, energía. Muchas veces cuando eres más joven tienes fe, cosa que conforme va pasando los años hay muchos adultos que la van perdiendo. Es curioso, pero así va pasando muchas veces. Lejos de que sigan creyendo en esas promesas que Dios ya les dio, se va perdiendo, como que van viendo el mundo, van viendo ese caos y todo, y como que se va perdiendo. En este caso Timoteo pues tenía esa fe en la cual pues tenía, él, yo creo que veía la vida de Pablo, veía todo lo que acontecía y al final él lo creía. Había entusiasmo y había fervor en su corazón, algo que nosotros le tenemos que pedir a Dios, ese fervor, que haya ese fuego dentro de nosotros, lo cual nos motive, que no sea una motivación de afuera hacia adentro, ¿no? Como luego comentan cuando, no sé, por parte del trabajo te dan alguna capacitación en ventas, no sé, muchas veces te dan esa capacitación y sales contento, sales motivado,
pero pasa cierto tiempo y se va perdiendo porque al final es algo externo y nunca va a ser igual a que venga de parte de Dios ese fervor, ese fuego, el cual no se consume y va a ir al contrario, va incrementando. Pero por otro lado había contras no tanto de él, sino a lo que él se podría enfrentar en esa iglesia. Quizás había personas con resentimientos, ¿no? Podría ser que dijeran, bueno, ¿y por qué está él ahí y no yo, que tengo más tiempo, o mi vida refleja más? Entonces él podría tener cierto rechazo ante las personas de ahí. Otras personas que eso ya es un poquito más avanzado, pero al final amargura también. Recordemos que la amargura es lo que de plano ya no nos da un crecimiento. Dice que cuidar que no brote en ti raíces de amargura, ¿no? Porque al final, sí, yo me imagino así, empiezan esas raíces y ya no te permiten avanzar, te quedas estancado espiritualmente. Podía él experimentar rechazo, falta de confianza o ser cuestionado. Imagínense que él llegaban y le preguntaban algo y él quería dar el punto de vista y podían cuestionarle, oye, pero tú no tienes experiencia en esto, oye. Todo ese tipo de cosas que Pablo efectivamente lo sabía, y ahí es donde vamos a ver todos esos consejos que él le da y que si nosotros los apropiamos, créanme que nos van a ayudar bastante. Entonces le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y pongo esta imagen porque en realidad eso es vital. Nuestro ejemplo muchas veces dice más que cualquier cosa, ¿no? Nosotros en nuestro día a día muchas veces se nos olvida que hay personas que nos están observando. Ya somos creyentes, pero decimos, bueno, pues ya yo vivo y voy a seguir pecando, yo sé que va a pasar así, y se nos olvida que al final hay personas que nos ven. Como vemos aquí la imagen, la mamá no tiene tanto que decirle. Ella, con lo que hace, la niña, estoy seguro que va a ir creciendo y le va a gustar, por ejemplo, lo que su mamá quiere, se va a vestir como ella. Y piénsenlo, los que tienen hijos, sin que le digas nada, son como esponjita y van viendo todo, y luego ya hablan como el papá o como la mamá, se visten igual, tienen ciertos ademanes iguales. Eso es algo que nosotros tenemos que ver. Imagínense, aquí le dice en palabra, ejemplo en palabra. Tenemos que cuidar nuestra lengua, qué es lo que nosotros decimos, cómo nos expresamos, porque puede ser para edificación o puede ser para destrucción. Si no cuidamos lo que hablamos, somos muy explosivos, al final, lejos de edificar, vamos a destruir, y podemos ser personas que hablemos por hablar y no damos un consejo apropiado. O no sé, podemos hablar con groserías todavía, etcétera, muchas cosas, ¿no? Podemos estar tranquilos, pero se nos cierra alguien en el auto y ya sin querer decimos ahí las groserías, etcétera. Entonces son ese tipo de situaciones que le dice, cuida tu ejemplo. Y vemos que va a abarcar todo, porque dice, cuida palabra, conducta, lo que hablábamos, tus hechos, cómo te diriges, qué haces, cómo te comportas en ciertas situaciones. En amor, pues aquí al final sabemos que el amor es vital para nuestras vidas. El amor es el que puede transformar la vida de las personas, ¿no? Veíamos que una vida destruida, pues al final Dios la restaura, y Dios es con amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Eso es lo que en realidad cambia todo, y es lo que le pedía a él. Tú, si vas a estar ahí al frente, necesitas demostrar ese amor, y no nada más hablar de amor, sino reflejarlo en tu vida. Las personas se dan cuenta siempre cuando somos, nada más lo decimos por decirlo, o en verdad lo estamos viviendo, y entonces eso él encargaba. En espíritu, aquí es muy importante porque puedes cuidar todo lo exterior. Hay personas que son moralmente muy correctas y pueden cuidar cómo hablan, cómo se conducen, cómo caminan, cómo todo, ¿no? Pero el espíritu puede estar muerto. Nosotros como creyentes, si aceptamos ya a Cristo en nuestro corazón, dice que pasamos de muerte a vida. Entonces nuestro espíritu ya mora, el espíritu de Cristo en nosotros está vivo. ¿Cómo lo alimentamos?
pues a través de nuestra lectura, a través de nuestra oración, a través de la congregación, etcétera. Eso es lo que alimenta nuestro espíritu. Entonces le decía a Timoteo, tienes que cuidar eso, no porque estés al frente ya tienes todo. O nosotros como cristianos, no forzosamente, no quiero que lo veamos como que, bueno, Timoteo estaba al frente. No, es en general. Nosotros al final somos los que Dios nos delegó el arreglar ese caos, que seamos su instrumento. Entonces, independientemente, como lo hemos visto en nuestra área de influencia, en nuestro trabajo, con nuestra familia, en la escuela, en donde estemos, ahí es donde tenemos que nosotros influir. Y en este caso, tenemos que cuidar nuestro espíritu, cómo está siendo alimentado. Fe, de esa, yo creo que podría ser completamente un estudio, ¿no? Pero lo más importante es apropiar justamente esas historias que están en la Biblia. Dios por eso nos las dejó. Esas historias están ahí para aumentar nuestra fe. Dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo va a aumentar nuestra fe si no estamos leyendo? Al leer nosotros nos podemos dar cuenta de Dios cómo libraba al pueblo de Israel, por ejemplo, cuando ya tenían por un lado el mar y por el otro lado a los egipcios, y cómo Dios al final, como el héroe que es, siempre nos salva, ¿no? En este caso igual, Timoteo tenía que apropiar todas esas historias que ya sabía, lo de Jonás, etcétera. Hay muchas historias con las cuales es muy importante que nosotros también las apropiemos. Recordemos, por ejemplo, cuando fue que Jesús iba con sus discípulos en la barca y que viene una tormenta, ¿no? Cuando iban a cruzar hacia Gadara, hacia la Decápolis, y justo a la mitad está la tormenta. Y ahí él, dice la narración, que venía durmiendo y sus discípulos le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y al final Jesús le dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? A él le preocupaba no tanto de la tormenta, o sea, él dice, ¿por qué no tienen fe? Si ustedes ya vienen conmigo, no apenas, ya vieron que curé a un hombre con la mano seca, ya vieron que levanté un paralítico, ya vieron ciertas cosas y aún así tienen dudas. Fue eso, en realidad él no le preocupaba tanto la tormenta porque sabemos que Dios tiene potestad sobre la naturaleza también. Entonces, eso es algo que nosotros también debemos de apropiar. Sus discípulos, incluso Jesús al inicio decía, pasemos al otro lado. Ahí ya les estaba dando una garantía que iban a pasar, no tenían por qué dudar. Nosotros en nuestra vida muchas veces creemos que el maestro está durmiendo, ¿no? Decimos, Dios, no te veo y ya estoy aquí en la situación y siento que estás durmiendo. Pues no, en realidad muchas veces Él permite esas tormentas para que veamos de qué estamos hechos y creemos en Él y podamos avanzar en la fe. Pureza también es muy importante que cuidemos nuestra vida, veamos esos pecados que tenemos. Hay muchas veces que tenemos pecados arraigados y no los queremos dejar. Sin embargo, es importante que entendamos que pureza no se refiere a justamente eso, a dejar de pecar, sino más bien a arreglar, estar arreglando y estar limpio ante Dios. Porque bueno, fallamos, tenemos que arreglar, ir constantemente con Dios y decirle, Dios, perdóname, aquí estoy, aquí está mi vida, tú límpiame y vamos para adelante. Entonces, si vemos ya con este versículo 12, ya está abarcando bastante Pablo, ¿no? Y aquí pongo este ejemplo. Curiosamente, así lo hacía Jesús. Jesús nos mostraba con el ejemplo. Aquí, vamos por favor a Juan 13:4. Estoy seguro que ya la mayoría conocen esta escena, sin embargo, es lo que les decía. Aquí quiero que apropiemos lo que Pablo le decía. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies?
Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Me voy a saltar al 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Aquí que vemos entonces que, por un lado, Jesús era el que ponía el ejemplo. Es lo que Pablo le decía a Timoteo: tienes que poner tú el ejemplo. Y vemos referencia a lo que hablamos hace un momento. Jesús le decía: yo ya no te tengo que bañar completamente, ya estás limpio. En este caso nosotros ya somos salvos. Te vas a ensuciar en el día a día, pídele a Dios que sea el que te lave como ellos los pies y que vuelvas a estar al 100. Es lo que Jesús les decía, y se refiere en este caso a la pureza. También es lo que le debemos de decir: Dios, pues aquí estoy, nuevamente tú muéstrame, y que Él nos limpie y podamos seguir avanzando. Después vamos a regresar a Timoteo, primera de Timoteo, donde estábamos, y aquí en este punto se refiere a que se identifique con su autoridad, y ahorita lo vamos a ver por qué. Primera de Timoteo 4:13. Dice: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Por un lado le está diciendo: entre tanto que voy. De cierta forma le está dando a entender: yo tengo esa autoridad en Éfeso, yo mientras no esté tú vas a estar, pero cuando yo regrese, al final, digamos, para que él se ubicara, por un lado. Y por otro lado le dice: ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. En esos tiempos así funcionaba, tenían que leer, y después era una instrucción o una exhortación. Así era como lo hacían en las sinagogas. Vamos por favor a leer estos versículos de algunos ejemplos, pero aparte vamos a ver que no solo era la lectura y la exhortación, sino que también ya después les pedían que leyeran esas cartas que tenían, que se las leyeran a toda la iglesia. Miren, vamos a Nehemías 8:8. Dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Cuando él le decía ocúpate de la lectura, no se refería a que nada más leyera a él en su casa, sino era una lectura pública. Ahí es donde él le decía: ocúpate de eso. Vamos ahora a Primera de Tesalonicenses. Aquí le dice: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Era lo que ya también les pedía. Por ejemplo, ya estaban ahí, le decía: bueno, por favor lean estas cartas. Colosenses 4:16. Dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Aquí entonces seguramente Pablo también le decía: esto que te digo a ti, pues léelo a toda la iglesia, ¿no? Porque al final eso es lo que se busca siempre. Como decía Rafa, tenemos que, cuando alabamos, no nada más son ellos, es todos, porque al final Dios nos ve como un cuerpo. Y eso es importante. Si alguien del cuerpo no está bien, va a afectar a todos. Aquí estoy poniendo: cuando leemos las Escrituras nos estamos identificando con nuestra autoridad. En este caso,
lo mismo, no nada más era que Timoteo se identificara con Pablo, sino Pablo con Cristo y así nosotros. Por eso es importante la lectura, no la podemos dejar a un lado, porque de esa forma es como decirle: Dios, me estoy identificando contigo. Lo que siempre decimos, ¿no? Muchas veces le hablamos a Dios, oramos, ¿no? Y le pedimos muchas cosas, pero si no leemos, ¿cómo vamos a escuchar lo que Él nos dice? Entonces ahí es donde se cierra ese círculo, nosotros con la oración y a través de la lectura Él nos responde, y ella nos puede decir sí, nos puede decir no, o nos puede decir espera. No siempre va a ser un sí, pero bueno, ahí a través de esa lectura es como Él nos va a ir guiando y nos va a ir diciendo qué debemos de hacer. Ok, en el 4:14, fíjense: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Aquí él está hablando de un don que de cierta forma ya él tenía, y en este caso se refiere a los dones espirituales. Aquí la idea es no confundir esta parte. Por ejemplo, eso de la imposición de manos no era tanto de que ellos le dieran un poder o eso, sino, si recuerdan, ellos acostumbraban imponer las manos para orar por ellos, y por ejemplo en este caso Jacob, cuando pone las manos a los hijos de José, era de cierta forma algo que ellos acostumbraban. En este caso oraban por Timoteo y todo, pero al final, miren, si vamos a 1 Corintios, ahí no se alcanza a ver bien, 1 Corintios 12 habla referente a estos dones. 12:1, 1 Corintios 12:1. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y empieza a explicar, ¿no? Por ejemplo, en el 8: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, etc. Me voy a saltar aquí en el 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie: ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Aquí pues es muy claro, ¿no? Nosotros en nuestra iglesia tenemos que identificar cuál es nuestro ministerio, cuál es a lo que Dios nos llamó. No todos vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vemos que cada quien tiene ciertas funciones, y no quiere decir que uno sea más, uno sea menos, sino que somos parte de ese cuerpo. No todos, imagínense que todos quisieran cantar, no habría quien escuchara, o viceversa, ¿no? Etcétera, los que son pastores. Nosotros en este caso, así como Timoteo, que en este caso ese era seguramente el don al que le llamaban, era de que él podía estar frente a esa iglesia. Nosotros tenemos que decirle a Dios que Él nos muestre qué es lo que tiene para nosotros. ¿Y cómo lo podemos hacer? Justamente participando en ciertas actividades dentro de nuestra iglesia, porque muchas veces podemos decir: es que yo no sé lo que quiere Dios para mí. Bueno, pues puedes decir, voy a ponerme a orar. Si tú te das cuenta, hay personas que son de oración y ellas pueden estar, les encargas que oren por algo y pueden orar diario y estar, digamos, 1 hora, 2 horas, más tiempo ahí. Bueno, pues esa persona ya se dio cuenta que para eso fue llamada, para orar. Hay quienes a lo mejor son más breves en la oración. En mi caso, ¿no? Yo a lo mejor sí oro, le pido a Dios, pero soy más concreto y no soy tanto, a lo mejor, por ejemplo, como mi mamá, que ella le gusta más orar.
y etcétera. A los que les gusta la alabanza, pues ¿cómo puedes saber si nunca has participado? A lo mejor puedes decir, acercarte, oye, yo quiero apoyar en esto, lo que sea, y ahí es donde nos podemos ir dando cuenta de lo que Dios tiene para nosotros. Otro punto, era importante que Timoteo mostrara su progreso. Miren, regresemos igual por favor a Timoteo. Dice en el 15, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es decir, ya le dice, ya que te dije todo lo que tienes que hacer, enfócate a eso. Trabaja en eso y sin que tú te des cuenta lo vas a manifestar a los demás. Eso es algo que muchas veces nosotros se nos olvida y decimos, Dios, no veo nada en mi vida, no veo cambio, no noto nada, yo sigo igual. Como dice aquí, ocúpate en estas cosas, ocúpate en lo que te estoy encargando. Tu vida lo va a ir reflejando sin que tú te des cuenta. Va a ser algo gradual, pero cuando menos lo sientas ya vas a notar ese cambio y las personas van a buscarte, les vas a poder compartir a más, etcétera. Todo va a ir fluyendo y eso es algo que ayuda bastante. Vamos por favor a Filipenses 3:12. Y aquí digamos lo que es para que, como viene aquí justamente, esta imagen así la elegí a propósito. Si ven, no es una línea completamente exponencial y todo va hacia arriba. Así es la vida cristiana. Muchas veces podemos ir bastante bien. Puede ser que, pues sí, en nuestro día a día cometamos errores, caemos en ciertos pecados, damos algunos pasos hacia atrás, volvemos, le pedimos a Dios y seguimos avanzando. Pero esa es la idea, debe de haber un crecimiento en nuestra vida. ¿Se acuerdan que igual dice, por sus frutos los conoceréis? Al final, nuestra vida debe de reflejar un fruto y ese fruto pues va a ser notorio. Como dice igual la parábola del sembrador, quizás unos al 30, unos al 60 y unos al 100 por uno, pero hay algo. Entonces, y como sabemos, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera. Algo se debe de ir mostrando y es lo que le decía Pablo a Timoteo, tu vida debe de reflejar. Filipenses 3:12, él mismo lo dice aquí. No que lo haya alcanzado ya, porque pues sí, nunca, hasta que estemos con Dios es que vamos a ser perfectos y todo va a estar al 100. Entonces él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. En el 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nosotros debemos de apropiar eso y decirle, Dios, pues sí, yo sé que todavía no lo he alcanzado, pero me tengo que extender. Si me estaciono en eso que quedó en el pasado y sigo trayéndolo, nunca voy a avanzar. Nosotros mismos muchas veces nos volvemos enemigos de Dios porque Él dice que ya nuestros pecados los enterró en el fondo del mar. Sin embargo, nosotros queremos ir y los queremos sacar de ahí del fondo del mar y los sacamos y no, es que yo soy un mentiroso, Dios, y sigo mintiendo y todo. Y Dios dice, eso ya, o sea, yo ya lo enterré en el fondo del mar, por eso morí por ti. Mi sangre alcanzó para cubrir los pecados. Ya, no lo traigas tú. Tú eres el que muchas veces, o nosotros somos los que lo traemos. Y ahí es donde dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Nos podemos quedar muchas veces de la bendición a un paso. Y ya, nosotros decimos, no, ya nos rendimos. Cuando ya estamos a un paso. Y ahí es donde en realidad está la diferencia. Bueno, sigamos avanzando en el 16, 4:16.
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y esto es muy importante, fíjense, y por eso le puse aquí, cuida tu coherencia. Y como vemos la imagen, yo muchas veces me he sentido así, que por un lado me piden algún consejo, lo que sea, o platicando con los amigos, les digo, por acá, o esto, y yo voy hacia el otro lado, ¿no? Voy al lado contrario. Entonces, aquí es donde nosotros sí tenemos que meditar mucho en nuestra vida y ver cómo nos estamos conduciendo, si estamos siendo congruentes, porque al final, créanme que eso es muy importante. Podemos confundir a las personas y al final terminamos confundidos nosotros y se hace ahí un champurrado que al rato ya nuestra vida se queda ahí. Y pues Dios también como diciendo, bueno, ¿de qué me sirve que sepas? ¿De qué me sirve que conozcas? Que a lo mejor rápido encuentres los versículos, todo, si no estás apropiando eso que está ahí. Esa es parte muy importante, apropiar. Quizás vamos poco tiempo con Dios, algunos llevan meses. Pues eso poquito que llevan, quizás hay cosas que todavía no identifican un libro, le dicen vete a Sofonías y apenas ahí va. Lo que lleven, aplicarlo. Dios eso es lo que nos pide. Y esa congruencia ahí es donde se va a mostrar. Aquí esta imagen la puse porque me dio risa y muchas veces así pasa. Le ponen al niño, no debo ser violento en la escuela, no debo ser violento, y le ponen las planas y ahí la maestra apuntándole, ¿no? Por un lado le está diciendo que él se comporte y ella pues toda violenta, ¿no? Y así nosotros podemos estar descuidando muchas veces toda esa parte. Ahora, igual aquí le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué? Por un lado le decía, no nada más te enfoques a ti, porque si solo te enfocas en ti vas a descuidar a las personas, ¿no? En este caso el que estaba ahí en Éfeso. Si te enfocas nada más en ti y descuidas a los demás, no. O viceversa, te enfocas en los demás y te descuidas, tampoco vale. Por eso le dice, cuida de las dos, de ti mismo y de la doctrina. Tienes que tener esa capacidad, y nosotros como creyentes, esa capacidad de identificar. Hay veces que también nos podemos llenar de actividades cristianas, y digamos que estamos dando todo hacia los demás, y ya nosotros lo dejamos por un lado y ya no estamos leyendo, llegamos tronados, y ya digo, bueno, pues ya estoy participando en la iglesia, ya estoy haciendo esto, creemos que ya, pero no, también nosotros, o el otro lado, ¿no? Podemos estar en el lado en el que, pues yo sí me congrego, pero voy y así como acaba la predi ya me regreso a mi casa y casi no convivo con los demás, y yo mi relación con Dios solamente leo, oro a solas, no comparto con algún creyente que sea de confianza, oye, ora por mí, por esto, por el otro. Entonces nosotros debemos de ver esa parte, cómo estamos. Estamos bien en ambos aspectos, con nuestra iglesia, con los demás, y no solo con la iglesia, con el mundo. Digo, no es para que convivamos con el mundo y vayamos con ellos, no, sino que, bueno, ¿a cuántas personas les estoy compartiendo? Les hablo, me quedo callado, ¿cómo estoy? Cuando voy y como con mis compañeros del trabajo, ¿oro por mis alimentos? O digo, no, es que vengo con ellos, ¿qué van a decir? Y mejor así. Todo eso recordemos que es ejemplo y al final es parte de cuídate de ti mismo, de la doctrina. Y fíjense, dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pues sí, si tienes cuidado de ambas cosas, vas a estar bien tú y vas a poder compartirle a los demás. De los que te oyeren, van a estar ahí tus compañeros de trabajo, van a decir, oye, algo está pasando en tu vida, háblame. O no les van a decir, pero te van a llegar y, oye, fíjate que tengo este problema, fíjate que... Y Dios ahí nos va abriendo esas puertas. Pero al final es algo que nosotros tenemos que cuidar y decirle a Dios, dame ese equilibrio. Como dice aquí, no sirve enseñar a otros lo que no practicamos. Ya desde ese momento ya no produce ningún efecto. Es como si como papás le dijeras a tu hijo, y me acuerdo de el ejemplo que nos daba Eric una vez que estuvo allá en Aragón con su hija, que
cuidan mucho obviamente, y ella no le gustaba, o bueno, no le decían que no tomara tanto refresco. Digo, me acuerdo más o menos, espero sea más así la historia, pero él decía que a su hija no le decían que no tomara refresco, y bueno, estaba así. Y una vez creo que sobró un poquito de refresco y lo tenía ahí Eric, y pues ya dijo, ¿qué hago? ¿Me la tomo? No, y ya, sí, me la voy a tomar. Y que creo que justo cuando estaba ahí tomando, lo ve su hija, ¿no? Y le dice, oye, papá, pero tú no puedes tomar refresco. Y él, no, pero pues ya es lo último. Y dije, no, pero pues no podemos tomar refresco, no está bien. Y pues al final es cierto, ella lo vio y pues mejor dijo, ya no me lo tomo y todo, porque al final, pues sí, imagínense él como si hubiera visto y decir, no, hija, no tome refresco, y él por acá con la coca, ¿no? Todo ahí. Entonces, su hija, ¿qué hubiera dicho? Ya no le hubiera creído, yo hubiera dicho, oye, papá, pues me dices una cosa y por otro lado no. Entonces, hasta en esos ejemplos que son niños, pero al final ellos perfectamente entienden, lo mismo nuestra vida como adultos en donde estamos, ¿no? Y eso que implica mucha responsabilidad, porque Dios, digamos que mata a 2 pájaros de un tiro, porque te dice, bueno, ok, cuídate de ti mismo y de los demás, estás en tu trabajo, tienes que cuidar cómo hablas, cómo te conduces, cómo actúas, porque si no eres congruente, ok, y ya lo haces, estás comportándote como es, las personas lo van a ver. Entonces ya después tú no puedes llegar luego a tu trabajo y hablar con groserías, todo, porque ya ahí tu testimonio de cierta forma se va a ver afectado, y las personas, ¿cómo te van a creer? Lo que muchas veces decían, bueno, en realidad afecta mucho si yo me tomo una cerveza ahí, yo sé que no me va a pesar nada y todo, pero dices, bueno, pon tú que a ti no, pero si tú estás ahí en el restaurante con tu familia, te la tomas y dices, no pasó nada, pero te ve alguien de tu familia que no es creyente, no es tanto de que tú digas, pues yo me la tomo, no pasa nada, pero a lo mejor él tiene problemas con el alcohol, y él está en busca de una esperanza, y nosotros no podríamos estar ahí. A nosotros no nos afectaría, pero nuestro testimonio, y esa persona nuestra vida ya no se le va a antojar. Podemos ser piedra de tropiezo para las demás personas. Entonces, muchas veces, pues bueno, no, o sea, no es necesario, no lo necesito, y al final no afecta a las demás. Y aquí con esta breve imagen, pero al final, pues sí, cómo pienso, cómo actúo y cómo siento, la parte de las emociones también. Porque quizás nosotros estamos pensando de una forma y todavía no sabemos cómo actuar, porque cómo nos sentimos nos ganan las emociones. Tenemos que tener mucho cuidado de nuestras emociones, decirle a Dios, ¿se acuerdan que dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida? Dios obviamente nos dio nuestros sentimientos y Él sabe cómo nos sentimos, y por ejemplo, como dicen, hay personas que dicen, yo lloro por todo, ¿no? Y dice Dios, perfecto, yo lo entiendo. Lo importante es que no te bases tus decisiones en solo tus emociones, porque pues si no, se imaginan, o sea, si basamos nuestras decisiones en emociones, en cómo estamos, va a haber caos. Por eso es que Dios nos dice que descansemos en Él, que cuidemos incluso en quién está nuestra confianza, porque puede ser que tengamos nuestra confianza en nuestros padres o en nuestros hijos, y ahí nos basamos en emociones, y al rato, pues imagínense que no está nuestro papá o no están nuestros hijos, todo se viene abajo. Y Dios dice, no, quiero que haya un equilibrio y que todo el tiempo dependas de mí, para que tu vida vaya avanzando y no te derrumbes por cualquier situación. Como veíamos la gráfica, a lo mejor sí va a haber situaciones, pero no que tu vida cristiana vaya así, luego más abajo que hacia arriba. Eso no quiere Dios. Ok, de los últimos consejos que aquí le está dando, tiene que cuidar sus relaciones. Fíjense en el Primera de Timoteo 5, del 1 al 2. Bueno, me voy a ir igual, ahorita vamos a ver, dice, aquí era ya cómo él se tenía que comportar ante la iglesia, pero también nosotros muchas veces descuidamos esa parte de las relaciones con las personas, el cómo conducirnos. Es una parte muy seria, porque como sabemos, cada uno de nosotros tiene personalidades diferentes o formas de ver la vida, o no tanto de ver la vida, sino de quizás siendo mismos cristianos,
Puede ser que a una persona la saludes y te diga, hola, ¿qué tal? Y si otro día no la saludaste por error, puede ser que esa persona se sienta ofendida, aún siendo cristiana, porque nuestra personalidad ahora sí que pues es única y a veces nosotros se nos olvida ver esa parte de tenemos que ser versátiles, tenemos que saber adaptarnos igual a ciertas situaciones, y no con esto quiere decir darle por su lado con los que convivimos, no, pero sí tenemos que ser sensibles a cómo comportarnos con las demás personas, incluso hasta cómo hablar con ellos, porque muchas veces eso nos va a abrir puertas para compartirle, que conozca de Cristo, si no son creyentes, etcétera. Es importante, y aquí él es lo que le dice, fíjense en el 5:1, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Pues sí, ¿se imaginan? O sea, cómo se vería Timoteo por mucho que él tuviera autoridad con alguien mayor que él y quererlo ahí regañar o frente a todos. No, eso está mal, ¿cómo se te ocurre? O no debes. ¿Se imaginan qué pasaría en ese momento? Por mucho de que él estuviera dando un consejo de Dios, no era lo correcto. Le dice, exhórtale como a padre. Él tenía que ir con el anciano y quizás a solas y decirle, estoy viendo esta situación, mira, pero de la forma en como le decía, no iba a ser lo mismo. A los más jóvenes como hermanos, pues sí, digo, a los que ya quizás eran como de su edad o más chicos, quizás con un lenguaje más, no tan serio, pero ya más relajado, en el cual sí le puede decir, oye, mira, fíjate que estoy viendo esto, pues como con un hermano, ¿no? Le dices, no, mira, oye, aquí creo que vas mal esto, pero era una forma diferente. En el 2 dice, a las ancianas como a madres. También, obviamente aquí digo, tenemos que tener mucho cuidado porque ya va pasando el tiempo y se van perdiendo ciertas formas de hablar, ¿no? Y hay quienes le hablan muy mal a sus padres, ¿no? Entonces aquí muchos dicen, bueno, le voy a hablar como a mi mamá, y no, en esos tiempos sí cambiaba, ¿no? Pero nosotros creo que entendemos esa parte, ¿no? De lo que se refiere con mucho respeto propiamente y saber decir las formas correctas. A las jovencitas como hermanas con toda pureza, aquí está agregando, que nunca diera pie a confundir, que por exhortarlas o algo, imagínense, si se le acercaban al rato, sí, no nada más como hermanas, sino con toda pureza, cuidando que no se malinterpretara algo, que no les diera a él ciertas expectativas de algo, él o viceversa a ellas, ¿no? Que él cuidara mucho esa parte que nosotros debemos de cuidar. También continúa en el 3, honra a las viudas que en verdad lo son, porque si alguna viuda tiene hijos o nietas, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios, etcétera. Si vemos aquí, fueron no más de 10 versículos con los cuales el día de hoy yo quería compartírselos, porque al final considero que si nosotros nos enfocamos a esto que vimos el día de hoy, creo que nos puede ayudar bastante en nuestro día a día. Digo, desconozco cómo estemos ahorita en nuestra vida, qué tan fuerte sea nuestra relación con Dios, pero siempre es buen momento de que nos detengamos, analicemos cómo está nuestra vida con Él y ver qué de esos consejos que Pablo le dio a Timoteo nos está faltando aplicar, qué de esos consejos debemos de decir, híjole, creo que por aquí estoy descuidando, me siento bien en esta parte, y orar por eso, decirle, Dios, tú muéstrame lo que tengas para mí. Aquí como última diapositiva es lo que tengo para concluir. Es la parte más importante, que no debemos de ver lo que es a nuestras fuerzas, porque si lo hacemos a nuestras fuerzas, de nada sirvió todo esto que vimos, esta plática. La parte más importante es esto, que veamos y digamos, Dios es quien capacita, nutre y acompaña. Esa es la parte medular, que no caigamos en el error de decir, tengo que hacerlo y yo lo voy a hacer para agradar a Dios y etcétera. A nuestras fuerzas no funciona. Justamente regresando a la historia de la tormenta, Dios es el que hace las cosas. Ahí ellos lo único que tuvieron que hacer era depender de Jesús. Nosotros lo que tenemos que hacer es dejárselo a Dios, orar por ello y decirle, Dios,
sí, escudriñar nuestro corazón y decirle: Dios, esto está mal, y ponerlo en oración. Decirle: Dios, en estos puntos estoy delgado, quiero que seas tú quien me guíe. Lo ponemos en oración y que Él nos vaya dando un progreso, que no vaya a ser que solamente nosotros, porque ahí es donde ya todo se perdió, porque caeríamos en religiosidad y al final nos cansaríamos. Sería como de esas metas que ponemos cuando es enero y decimos: bueno, voy a ir al gimnasio y a nuestras fuerzas, y empezamos perfecto enero, febrero, marzo, abril, y ya ahorita, por ejemplo, por estas fechas, nada, o la dieta, etcétera. Ahí ya vemos que no funciona, nuestras fuerzas dura un rato y ya. Sin embargo, piensen en esas veces que estamos orando por algo, por un pecado que tenemos, se lo pedimos a Dios. Quizás tardamos, pero cuando Dios nos da victoria, ya no hay marcha atrás. Dios nos libra, Dios nos quita esas cadenas. Entonces es lo mismo. Esta mañana es lo que los invito a que le pidamos a Dios, que Él sea el quien haga ese cambio en nuestras vidas, que Él sea el que pueda transformarnos y que podamos en verdad tener ese cambio, porque al mundo es lo que el mundo necesita, que reedifiquemos esas ruinas antiguas. Ok, pues muy bien, eso es lo que tenía el día de hoy. Vamos a orar para darle gracias a Dios, y vamos a cantar al final. Señor, pues te damos muchas gracias, Padre, por que nos permites estar aquí, Dios. Gracias porque nos tienes sanos y salvos, Dios. Gracias porque tú fuiste quien nos habló el día de hoy. Te pedimos que, pues esto que escuchamos, Señor, no hagamos oídos sordos, Padre, sino que en verdad lo apropiemos en nuestra día a día, que nuestra vida sirva de ejemplo para las demás personas, y que de esa manera podamos traer más almas hacia ti, Señor. Que tú seas quien nos guíes, que nos des toda la gracia. Sabemos que el mundo necesita de ti, Padre. Cada vez hay más caos en las escuelas, en los trabajos. Las personas no saben qué hacer, Señor. Pero tú eres la esperanza, tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Sabemos que tú eres el único que puede guiarnos, Dios. Te pedimos que seas tú siempre el que trabaje en nuestra vida. Te pedimos también por nuestro pastor, por Charlie, que tú lo guíes, tú lo guardes donde quiera que esté, a su familia, que bendigas también esta iglesia, Señor, este lugar, las personas que vienen, el estudio de los niños, y las personas que estoy seguro que van a seguir viniendo, y que tú ya tienes un plan para ellas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.